Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a leer las intenciones para el día de hoy, domingo 18 de octubre. Fieles difuntos: Judith Durán Hidalgo en su 5º día de septenario, Juan Salazar Ramírez en su 8º día, Marieta Aguilar Calderón, Gerardo González Barbosa, Jorge González, Ana Cecilia Meléndez Cabezas, Eduardo Roldán Álvarez, por los difuntos de la familia Bolaño Jiménez, por los difuntos de la familia Chávez Omar Rivas. En rogación a la Virgen de Fátima por la estabilidad laboral de Jimmy, Eduardo y Vanessa, por la salud de Jimmy Bolaños y Paola, por la conversión de Andrea, de Jimmy, de Eduardo, de Saúl, de Vanessa y Martín. A la Virgen de Fátima por la recuperación de Herminia Ramírez Alfaro, por la paz en nuestro país, por los que claman un trabajo para sus casas, por la falta de alimento en los hogares, por los integrantes de los grupos para que trabajen en unidad. A Jesús sacramentado por la recuperación de Sandra Solano, por la salud y protección de la familia Meléndez González y González Meléndez, por la conversión de un hijo. Al Padre Pío por la sanación de Angélica González Barbosa, al Padre Pío por un trabajo, al Padre Pío por una intención especial. A Jesús de la Misericordia por aquellas personas que se encuentran internadas, especialmente las que están con COVID-19. A la Virgen de Fátima le damos gracias por todos los que colaboran con nuestra parroquia, que el Señor les multiplique y les bendiga el 100 por 1. Por el cumpleaños de Lidiet Aguilar Calderón. Hoy, junto a toda la Iglesia, celebramos el Domingo Mundial de las Misiones con el lema "Aquí estoy, mándame", que nos recuerda la tarea que todos los bautizados hemos recibido de anunciar el Evangelio. Pidamos al Señor la gracia de vivir plenamente esta vocación para ser portadores de su esperanza en el mundo. Los invito a disponer el corazón para vivir esta Santa Eucaristía. Alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ave María Purísima. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un saludo de verdad cordial a todos los que ven la transmisión de la Santa Eucaristía. Claramente esta Eucaristía la está pensada por los hermanos enfermos, por los adultos mayores que todavía no se acercan, no pueden acercarse al templo, además pensando en el aforo. Yo bendigo al Señor porque hoy, desde que se iniciaron la Eucaristía, este fin de semana es el primero
donde todas las oportunidades de misa se llenan en el aforo permitido. Eso es una alegría muy grande. Siempre he pensado que lo que más temía era que el músculo de la fe se fuera a secar, y es muy fácil en estas circunstancias que, aunque Dios lo tenemos presente, las obligaciones con Dios las vamos olvidando también. Entonces, bueno, bendito sea el Señor. Un saludo, un abrazo, y esta plegaria de la Eucaristía también por las necesidades y las intenciones de ustedes. Vamos a reconocernos necesitados del amor de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Señor, muéstranos tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad. ¿Cantamos todos? Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Compadécete, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias, oh Salvador.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener una dinámica diferente de predicación. Vamos a ir interrumpiendo, digamos, las lecturas para tener una meditación de cada una de ellas. Este domingo somos invitados a poner nuestra mirada en Dios para descubrirlo como el Señor de la historia que guía a su pueblo por el camino de la salvación y la libertad. Esta certeza de su presencia, siempre fiel junto a nosotros, nos dará la valentía para cumplir nuestra misión de fe, esperanza y caridad. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado en la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que no existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre, ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Yo quisiera plantearles una mirada con doble ojo, una mirada, digamos, histórica y una mirada teológica a las lecturas que vamos a ir escuchando y que acabamos de escuchar. Teológica para decir un nombre, pero la verdad es algo espiritual, algo pastoral de alguna manera. Entonces, la parte histórica, permítanme hacer un recorrido, digamos, rapidísimo sobre nuestra historia. ¿Cómo sucede? Empieza con Abraham, que sale por allí de 2000 años antes de Cristo, de Ur de Caldea. Abraham, que tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac, a su vez, tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Más bien Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Jacob, que luego cambia de nombre y se llama Israel. Por eso conocemos los 12 hijos de Jacob, haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. De los hijos de Jacob, quizá el más famoso, el más conocido es José. ¿Recuerdan? Aquel que sus hermanos quisieron matar primero y luego se arrepintieron y lo vendieron esclavo, como esclavo, y como esclavo fue a parar a Egipto. Muy importante eso. Aquella historia de José con Putifar y toda la interpretación de los sueños, etcétera.
porque el pueblo de Israel, yendo libre a Egipto, quedó siendo esclavo en Egipto. Hasta ahí termina, digamos así, la etapa de los patriarcas, pero no quedó siendo esclavo en Egipto, sino que vino un profeta que el Señor suscitó, que se llama Moisés. Moisés lidera la liberación del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, perdón, y después de pasar por el Mar Rojo, Moisés acompaña al pueblo de Israel 40 años en el desierto y le da la ley en el monte Sinaí. Recuerden que Moisés no entra a la tierra prometida, quien logra entrar con el pueblo de Israel es Josué. Se instalan en la tierra prometida. Viene una etapa que llamamos de jueces, porque no eran reyes, sino que eran hombres que tenían cierta figura de profetas también, que gobernaban de alguna manera el pueblo, pero no teníamos reyes, hasta que llegó el primer rey, Saúl. Saúl fue sucedido por David. David, de todos los hijos que tuvo, le sucedió Salomón. Salomón, con su sabiduría y sobre todo importante, es el que construye el primer templo de Israel. Hasta aquí las buenas noticias. ¿Qué pasa? Salomón tiene dos hijos, Jeroboam y Roboam, y las 12 tribus o los 12 pueblos que habían caminado en unidad se separan. Se separan 10 tribus o 10 grupos en el reino del norte llamado Israel, y 2 tribus, la de Benjamín y Judá, en el sur llamado el reino de Judá. En el reino del norte el Señor suscita profetas también, pero el pueblo cae en manos del imperio asirio en el 722 a.C. y son deportados a Asiria, un gran dolor también. Pero ¿qué pasó con el reino del sur? También fueron deportados, aguantaron un poquito más, pero en el 538 a.C., 539, son ellos conquistados por el imperio babilónico. Muy importante, destruyen el templo. Aquel templo que había construido Salomón es destruido por el imperio babilónico. Y en Babilonia están algunos años hasta que viene Babilonia conquistado por el imperio persa. Y toda esta historia, padre, qué pereza, ¿para qué? No es una clase de estudios sociales, no es una clase de Biblia, no, es que es muy importante para la aplicación. Viene conquistado por el imperio persa. ¿Por quién? Decía la lectura que acabamos de escuchar, por Ciro. Este es el mapa de todo el imperio babilónico, que es conquistado por Ciro el persa. ¿Qué hace Ciro? Ciro llega y dice, bueno, aquí hay muchos pueblos de muchos lugares que los babilónicos habían conquistado, a mí no me interesa, entonces que todo mundo regrese para su casa. Y entonces todos los pueblos, no solo los judíos que habían sido conquistados, se fueron para sus tierras, se fueron para sus casas. Y por eso hemos escuchado la lectura que habla de Ciro como un ungido que Dios ha elegido para liberar al pueblo de Israel, que estaba no en Egipto, sino en Babilonia, porque había sido desterrado. Hasta aquí la parte histórica. Ahora la parte teológica o la aplicación. Qué rico es como leer con calma la lectura y repasar eso que el Señor le dice a Ciro, le dice, te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo no sé si contando esta parte histórica soy claro. Ciro es de Persia, a kilómetros. Ciro no sabe quién es Moisés, Ciro no sabe quién es Abraham, Ciro no sabe quién es el Sinaí, Ciro no sabe cuál es la historia del pueblo de Israel, no sabe quién son las 12 tribus, no sabe, Ciro no sabe. Ciro incluso no sabe quién es Yahvé. Pero Ciro está con su deseo de conquista el imperio babilónico, y conquistando el imperio babilónico le da libertad. Dios en el profeta Isaías dice, yo estoy actuando en Ciro aunque no lo sepa. Y para mí esa es la enseñanza, digamos, que le quisiera traer de esa lectura, que Dios puede actuar en nuestra vida aunque que nosotros no sepamos. Yo estoy claro que hay una forma de que Dios actúe nosotros sabiendo, y es la que más nos gusta, o por lo menos es la que más me gusta.
He contado yo hoy en las misas que recuerdo un fin de semana en el seminario muy duro. Yo he contado a veces, yo no tenía dinero para agarrar el bus, para ir a la parroquia pastoral. Y digo yo, bueno, cuando llegue el momento de salir, voy a ir a hablar con uno de los padrecitos formadores y que si me dan algo para pagar los buses. Cuando yo regresé del almuerzo, para listar la maleta e irme, abro la puerta y alguien había metido debajo de la puerta 5,000 colones en un sobrecito. Me alcanzó para pagar el pasaje ida de vuelta y una chuleta sin gordito, perdón, ¿verdad? También. Claro que así es fácil ver cómo Dios actúa. Pero la soberanía de Dios, el poder de Dios, es más allá de mis criterios de actuación. Jesús lo había dicho, él puso una parábola de ejemplo donde dice que la semilla se siembra, el reino de los cielos se siembra y la semilla va creciendo, que el sembrador duerme y se levanta, y me encanta ese final, dice, y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo, sin que él sepa cómo. Claramente, confiar que Dios está actuando en las circunstancias de la vida sin que yo sepa cómo, ocupamos una gran dosis de confianza, de paz, de abandono en Dios, porque a nosotros nos gusta controlar y saber que Dios está actuando de acuerdo a las peticiones que yo estoy haciendo. Pero Dios actúa allí. ¿Cómo? Actúa en mis malas decisiones. También Dios sabe actuar en las decisiones dolorosas y contrarias que la gente toma sobre mí. Sabe actuar en las cosas naturales, en las cosas que yo no puedo controlar, en las desgracias. Dios también sabe actuar allí. Yo no estoy diciendo que Dios está detrás de todo eso. Quiero afirmar con el texto de Isaías que Dios sabe en mis reglones súper torcidos, porque yo los torcí, porque alguien me los torció, también Dios sabe actuar allí. Ciro no sabía nada de Dios y Dios actuó en el pueblo de Israel a través de Ciro. Nuestra historia también está llena así de desaciertos, de cosas vergonzosas, dolorosas, de cosas que no quisiéramos o cosas que sí quisiéramos, pero la verdad es que nuestra vida, cuando uno la vive con fe delante de Dios, se abandona y tiene la convicción de que Dios está actuando en mi vida, aunque yo no sepa cómo. Es más, aunque no esté sucediendo de las cosas que a mí me gustaría, creo que una libertad que uno le puede dar al Espíritu es profesar con fe que Dios está actuando en nuestra vida. Yo quisiera que para pasar a la segunda lectura hiciéramos 30 segundos de oración, chiquitito. No voy a rezar, no voy a decir en voz alta, nada más usted en su casa, cierre los ojos y dele gracias a Dios. Casi que repita, Señor, tú estás actuando en mi vida ahorita, pero yo no sé cómo. Estás actuando en medio de este momento de fe que estoy viviendo, de pecado, este momento de desgracia, este momento de gracia, este momento de lejanía, este momento de hipocresía, este momento de verdad, en este momento súper doloroso, complicado, vergonzoso, pero no sé cómo. 30 segundos para que usted le diga al Señor. Vamos a escuchar entonces la segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la alegría y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
También entonces una mirada histórica y una mirada teológica de la lectura que acabamos de escuchar. Empecemos con la historia. Carta a los tesalonicenses. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Pablo había hecho presencia evangelizando esta zona de Macedonia en su segundo viaje misionero. En el año 50 aproximadamente, Pablo llegó a esta comunidad. Pero ¿qué sucedió? Los judíos de esa comunidad lo echaron. ¿Por qué lo echaron, padre? Bueno, yo les voy a contar un chisme bíblico, porque fue el motivo que le echaron. Es más, no se los voy a contar, se los voy a leer. Capítulo 17, unos versículos del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Lucas mismo nos cuenta qué sucedió. Dice, atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados, basándose en la Escritura. Atención, las veces que Pablo fue a la sinagoga fueron 3 sábados. Pablo estuvo en Tesalónica 22 días. 3 sábados fue lo que pudo evangelizar en la sinagoga. Explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos, y algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores, de paganos y no pocas mujeres influyentes. ¿Pero qué pasó? Llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, como si les interesara mucho, ¿verdad? Pero bueno, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados. Solamente después de haber exigido fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Versículo 10 y termino. Esa misma noche, los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. 22 días estuvo Pablo allí. 22 días fue lo que pudo evangelizar y tuvo que irse porque los judíos los echaron de la sinagoga. Pablo queda intranquilo y quiere saber sobre la comunidad. Entonces envía a su hijo digamos espiritual, a Timoteo. Y Timoteo está con ellos y regresa con muy buenas noticias, pero muy buenas noticias. Timoteo le empieza a contar a Pablo sobre la fe de estos hermanos y le cuenta que es una fe que está muy robusta. Le plantea 2 problemas teológicos que están viviendo y que Pablo entonces decide escribir una carta, que es la primera carta a los tesalonicenses, para poder animarlos, ya que han recibido buenas noticias, y para poder corregir o mejorar ese error teológico que están viviendo. Este es el contexto, digamos, histórico. Ahora una mirada teológica. Hemos escuchado los primeros versículos de la carta, donde Pablo anima, y vean cómo anima. Estoy leyendo un pedacito de la lectura que hemos escuchado. Dice: ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Miren que Pablo está alabando la fe, el amor y la esperanza. Claro, uno entiende, o yo entiendo, ¿cómo es posible que una comunidad donde solamente estuvo 22 días tenga tan buen resultado? Parece que esta comunidad había profundizado muy bien en estas virtudes que llamamos teologales, que son virtudes que no producimos nosotros, sino que recibimos de Dios y que nos ayudan en nuestra relación con Dios.
Digo virtudes teologales porque también existen estas virtudes naturales. Es decir, que no tienen que ver con que yo crea en Dios o no crea en Dios. Por ejemplo, existe una fe natural que no tiene que ver que yo crea en Dios o no, que todos tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos fe en cosas, en el semáforo, por ejemplo. Usted no es que le encendemos una lamparita, una lucecita al San Semáforo, ¿verdad? Es que nosotros vamos manejando, el semáforo está en verde, le tenemos fe, le creemos al semáforo, confiamos en el semáforo. Eso es una fe natural, no tiene que ver con lo teologal. Pero también nosotros tenemos un amor natural, el amor en que elegimos y dejamos de elegirnos. Claramente no quiero decir que solamente el amor entre nosotros, entre hermanos, entre parejas es un amor natural, pero hay una naturalidad en ese amor. Por eso hoy nos gusta algo y después ya no nos gusta, hoy lo queremos y después no lo queremos. Es un amor muy de elección y de abandono. Por ejemplo, me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta. No la tienen ahí ustedes para que la cante. Me llamas para decirme que te marchas. ¡Epa! ¿Verdad? De verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Confisgada esta, ¿verdad? Y te has pintado la sonrisa de carmín, te has colgado el bolso que te regaló. Yo sé que la están cantando ahí en la mente, yo la estoy leyendo y ustedes la están cantando. Y aquel vestido que nunca estrenaste, ahí lo repití, lo dijeron, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Esto es un amor natural. Hoy te quiero, mañana no te quiero. Óigala, oiga, pero a ver. Es más, voy a presionar para que la cante. Qué introducción más larga. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama. Bueno, ya, porque no es karaoke esto, papito, quítelo, ¿verdad? Un amor natural. No tiene que ver que yo crea en Dios, que yo elija una persona, sino que es un amor natural. Pero también hay una esperanza natural. Por ejemplo, yo me tomo una pastilla esperando que la pastilla haga resultado. Eso es natural, eso no tiene que ver con lo teologal. La fe, la esperanza y el amor que Pablo está alabando de estos hombres es una fe teologal, de un regalo que ha venido de Dios y han cuidado. Por ejemplo, es una fe sin evidencias. Por eso Romanos dice que fe es la certeza, la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Es un amor sin mérito. Por eso la carta a los Romanos, Pablo va a decir, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nos amó sin mérito. Una esperanza sin ataduras. Esto significa que no espero con condiciones. Espero de Dios. No espero de Dios tal cosa, tal forma, tal manera. Por eso Jeremías decía, yo sé muy bien los planes que, el Señor le dice a Jeremías, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Fíjense que si Pablo logró instalar en el corazón de una comunidad que tuvo que crecer solita por un tiempo, la fe y la esperanza y la caridad sostienen la fe de una persona. Ese teléfono que usted está, de donde usted está siguiendo la transmisión, está sostenido por un trípode. Si le quitamos una pata al teléfono, el trípode se va a caer. Pablo nos está diciendo que si usted quiere estar sostenido delante de Dios, tiene que abrirse a esos dones, el don de la fe sin evidencia, el don del amor sin mérito y el don de la esperanza sin ataduras. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie para oír el Santo Evangelio.
aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto a algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, permítanme terminar entonces nuevamente con una mirada histórica y un apuntamiento teológico de las lecturas. Empezamos con la historia. Bueno, quedamos que, ¿cómo se llamaba el señor que nos liberó de los babilónicos? Ciro. Ciro nos liberó, liberó todos los pueblos que los babilónicos habían conquistado, y el pueblo de Israel, o parte del pueblo que estaba allá, regresó. ¿Quién capitanó eso? Esdras y Nehemías. Ayudaron a regresar al pueblo que después le costó regresar porque no quería salir de allá. No duró mucho esta parte tan bonita de ser libres, porque llegó el imperio griego, helenístico. Nos suena mucho al oído Alejandro Magno, ¿verdad? El gran Alejandro Magno, que conquistó pues mucho del imperio que los persas habían ganado en su momento. Entre ellos iba nuestra tierra, la tierra de Israel. Ahí estuvieron luchando los macabeos para no perder, ¿verdad? Para no perderse, y al final se destruye por segunda vez, o más bien el segundo templo que se había construido. Termina la parte helenística y ahora viene a ser conquistada ya no por los griegos, sino por los romanos. Es muy importante, en el año 63 a.C., Pompeyo vence al imperio griego y se apodera de todas las tierras. Y cuando digo todas las tierras, iba también la tierra de Israel. Entonces, Pompeyo, los romanos conquistan allí. En el Arco Adriano hay una inscripción, una escultura donde se ven ahí los romanos sacando cosas del templo, ¿cómo se llama? Los tesoros del templo que habían saqueado. ¿Qué pasa con los romanos? Bueno, se van sucediendo dos emperadores, muere Pompeyo, y cuando llega Octaviano, Augusto Octaviano, hace un empate con el rey de Israel en ese momento, que usted y yo conocemos, que se llama Herodes el Grande, aquel que había mandado a matar a los niños porque andaba persiguiendo a Jesús. Herodes dijo: yo prefiero ser cliente de Roma que volverme enemigo de Roma. Y entonces negoció con Octaviano que si ellos se quedan ahí tranquilitos y el imperio romano se queda ahí tranquilito, que mientras ellos le paguen impuestos, entonces todo estaba bien. Pero al final el pueblo de Israel vivía bajo el zapato de Roma. Por eso para los judíos pensar en el imperio romano era una mezcla de cosas. Por ejemplo, había un grupo que estaba en contra totalmente del imperio romano, entre ellos los celotas o celotes. Dentro de ese grupo era Judas Iscariote, que querían matar a los romanos, imponerse a los romanos y sacar a los romanos a muerte, a cuchillo. Dentro de ese grupo también estaban los saduceos. Los saduceos eran un poco
los brochazos, ¿verdad? No, aquí mejor así tranquilitos, no hagamos cosas, no hagamos revuelta, todos estamos bien, y así iban buscando puestos mientras no había ninguna dificultad. Y luego estaba el grupo de los esenios, la Biblia no los menciona, pero son el grupo que lo que hicieron fue salir corriendo de la tierra y se fueron a refugiar a las montañas allá en aquella zona. Era un problema pensar en la moneda. Con solo tener una moneda, pensar en la moneda era como pensar en que estamos siendo gobernados por alguien, nos tiene encima. Y por eso muy inteligentemente en el texto, la moneda que nosotros escuchamos pues, tiene una trampa. Si Jesús respondía que no había que pagar, se le hacía un problema con los saduceos y toda la gente que era pro gobierno romano. Si Jesús decía que había que pagar, se le hacía un problema con todos los que no querían el imperio romano, entre ellos los celotas. Lo que querían era buscar un motivo para poder agarrarlos y entonces le plantean esta trampa. Ese es el contexto histórico, la enseñanza teológica. Si bien las lecturas nos presentan una visión de cómo se combina el poder terreno con el poder del cielo, yo quiero más bien plantearles una visión que nos presenta San Lorenzo de Brindisi desde 1619. Lorenzo dice que cuando nosotros leemos este evangelio ponemos atención a la pregunta que le hacen a Jesús: ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Y que perdemos la perspectiva de la pregunta que Jesús hace: ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y entonces él hace una comparación, porque la pregunta que hacen los hombres es una pregunta terrena, en cambio la pregunta o la finalidad que hace Jesús es del cielo, celestial, celeste, divina. Porque la pregunta de ellos está basada en malicia y la pregunta de Jesús está basada en sabiduría, porque la pregunta de ellos quiere hacer mal y la pregunta de Jesús quiere hacer bien. Entre semana explicaba este ejemplo que creo que pone en claro lo que San Lorenzo quería decirnos. En Guanacaste, por lo menos donde yo tengo idea todavía, los ganados los marcaban con un sello, un fierro caliente, ¿verdad? Marcaban el ganado y pues uno veía entonces, uy, mire esta imagen, la imagen en el muslo de la bestia, este es de tal ganadería, de la 3X, este es de la ganadería tal, ¿verdad? Así era. Creo que hoy por todas las condiciones de la Sociedad Protectora de Animales, pues ya no se usa eso, sino que ahora le ponen unos piercings, ¿verdad? A la vaca ahí, con el nombre o el número de serie del animal. Al final, ¿cuál era la utilidad? La utilidad era que cuando los animales se mezclaban, entonces se podían separar. Mire, esta imagen es de tal, esta imagen es de tal, esta imagen es de tal. Incluso a veces cuando se vendía otro, le tachaban eso o trataban de robar ganado marcando encima, etc. La palabra griega que aparece hoy, disculpen, es muy importante. Cuando la traducción dice den al César lo que es del César, la palabra griega que aparece, el verbo es apódote, de apodomi. Apodomi literalmente no significa dar, significa devuelvan. Es diferente que yo a Jonathan le digo, mire, le doy este control. Es diferente que yo le diga, le devuelvo este control. Devolver significa pertenencia. ¿A quién le pertenece o quién lo tenía antes al menos? La persona. Jesús lo que dice es, lo que tiene la imagen del César, devuélvanselo al César. Pero lo que tiene la imagen de Dios, devuélvanselo a Dios. Claramente, inmediatamente tenemos que pensar en el Génesis. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos en nuestra alma, por el bautismo, la imagen. Si el criterio es lo que tiene la imagen, a ese le pertenece, porque Jesús dice, muéstrenme la moneda. ¿De quién es? Bueno, si tiene esa imagen, si tiene ese fierro, es que le pertenece, devuélvanselo a quien le pertenece. Nosotros le pertenecemos. ¿Qué pasa con el pecado? La imagen la quiere ir borrando, Por eso la gracia alcanzada de Cristo en la cruz nos devuelve y nos recuerda que nosotros somos pertenencia. Por eso estamos amados por Dios. Dar al César lo que es del César, devolverle al César lo que es del César, devolverle a Dios lo que es de Dios,
por lo menos mi planteamiento es recordar que pertenecemos a Él. Me gusta esta imagen me encanta porque es de Fano, Dios Padre está aquí cerquita del muchacho, Jesús está ahí como lo ven en el corazón y está guiado por el Espíritu Santo. Yo le decía a la gente que el Espíritu Santo iba jalando como si fuese una carreta. Y eso es ser imagen de Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo preguntaba, ¿qué es lo que lo guía? Bueno, se imagina qué feísimo es que uno lo guíe el rencor, que lo levante el rencor, que lo acueste el rencor, que lo canse el rencor. Qué feo es cuando a uno lo que lo guía es el dinero, que todo lo pienso en dinero, la felicidad en dinero, la alegría en dinero. Vuelvo a ver los hijos y los pienso en dinero, vuelvo a ver el descanso y todo lo pienso en dinero. ¿Qué es lo que guía? Imagínense lo que le guía la lujuria. Entonces todo, la mirada tiene que ser con lujuria, las páginas que elijo con lujuria, las conversaciones que elijo con lujuria, los me gusta que le doy a las páginas que sigo, todo con lujuria. Imagínense qué es lo que me está guiando, qué es lo que me está guiando. Porque si no me guía el Espíritu, voy a terminar quitando la imagen que Dios ha impregnado en mí para recordarme que soy pertenencia de Dios. Yo quisiera que termináramos. Vamos a terminar orando. Una pequeña oración. Normalmente cuando oramos nos dicen inclinemos la cabeza. La cabeza inclinada es aceptar una autoridad espiritual sobre nosotros. Una sumisión bonita, rendida ante Dios, ¿verdad? Cuando el diácono dice inclinen las cabezas para recibir la bendición, que es que si no la inclino no recibo la bendición. No, sí, pero es que inclinar la cabeza es una forma de aceptar lo que estoy recibiendo de Dios. También inclinar la cabeza significa que estoy dormido, como quizá alguno está dormido en la casa después de esta predicación tan larga. Inclinemos la cabeza y oremos un momentito. Ponemos música. Señor, yo te bendigo, te alabo, te doy gracias. Bendigo tu nombre, tu soberanía y tu poder. Hoy quiero reconocer con la historia de Ciro que tú actúas a pesar de que yo no me dé cuenta, que actúas a pesar de que las cosas que yo quiero no salen, no se cumplen, no se dan. Hoy quiero reconocer que tú estás presente en mi vida, Señor. Te quiero hacer presente, quiero tomar conciencia que estás allí. Quisiera reconocer que tú no te rindes y que a pesar de mis malos errores, mis malas decisiones, mis reglones torcidos, Señor, que tú te haces presente allí. Claro, hay circunstancias que no queremos, de las que estamos viviendo, quisiéramos vivir unas mejores, pero eso no implica que no estés trabajando, Señor. Hoy quiero decirte que quiero creer que tú estás trabajando en mi vida, aunque yo no sepa cómo, aunque yo no sepa la manera. Quiero reconocerte presente, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir las virtudes teologales. Qué maravilla hicieron en esta comunidad con tan poquito tiempo. Ayúdame a dejar de amar con un amor natural que va y viene. Un amor que llamo para decir que se acabó, que se fue por la ventana, como decía el canto. Un amor sin mérito, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, una fe sin evidencias. Una fe que es tener la certeza de lo que no vemos. Una esperanza que no esté ligada a condiciones, Señor. Donde la esperanza se liga a tal resultado, a tal forma, a tal trabajo. Entonces no es esperanza, Señor, es manipulación. Esperar es abandonarme en ti, Señor, y sabiendo que las cosas no son como yo quisiera o son como deberían, que tú sabes actuar también allí y que no vas a dejar que el reino del pecado gane el corazón, sino el reino de la gracia. Guíame, Señor, con tu Santo Espíritu. Que el diablo no haga fraude, que no venga a poner encima de la marca que tú hiciste con tu sangre, a poner la marca del fierro de él. Porque si no tendremos que devolverle lo que tenga la imagen de él a quien le pertenece. Ayúdame a dejarme guiar por el Espíritu, Señor. A guiar mi familia por el Espíritu. Que las decisiones que tome sean guiadas por ti, Señor. Yo te bendigo por tu palabra y te bendigo por la iglesia.
Y te doy gracias, Señor. Hoy proclamo, hoy digo, hoy mantengo, hoy expreso que quizá lo que estoy viviendo no es lo que quisiera, pero que si tú llamaste e hiciste de Ciro un pagano, un instrumento de tu liberación, también puedes hacer de lo que vivo algo para mi bien. Dame fe, esperanza y caridad, y ayúdame a cuidar la imagen de tu Hijo que está impresa en mí por la gracia del bautismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Usted cree en Jesucristo, el Señor, que se encarnó en el seno de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y vendrá de nuevo a juzgarnos? ¿Usted cree en el Espíritu Santo, que nos guía, nos orienta, nos cuida la imagen de Dios impresa en nosotros? El Espíritu Santo, que es un regalo del Padre, el Espíritu Santo que no nos abandona. Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia una santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Esta es la fe de la que Iglesia nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de todos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos con gozo diciendo: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito
Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael, el obispo auxiliar Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva, Señor, a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos aquellos, Padre, cuya fe solamente tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De todos nosotros ten misericordia, para que así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Lucas, que hoy celebramos, San Lorenzo de Brindisi y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo las enseñanzas del Maestro, vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Y con tu
nos damos en Cristo un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él impregnó su rostro en cada uno de nosotros. Somos pertenencia de Él. Dichosos invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para vida eterna. Amén. Celebramos hoy, estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones. Yo quisiera invitarles o sugerirles que quizás esta comunión espiritual la pudieran ofrecer por algún misionero. Se acostumbra a decorar con estos 5 colores que nos representan los 5 continentes. Algún hermano que está llevando el nombre de Cristo en alguno de ellos, ofrecer la comunión por los que están enfermos, por los que están pasando necesidad, los que están siendo perseguidos. Alguno estará desanimado, tal vez de no ver los frutos de su entrega. Bueno, hay tantas cosas por las cuales ofrecer la comunión el día de hoy. Entonces, es una sugerencia. ¿Qué tal si hacemos un acto de amor y caridad y ofrecer esta comunión espiritual por alguno de ellos? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tendré mis
manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a ti. Mi Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti. Mi Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos avisitos. Johnny, agarre un micrófono ahí. Dos avisitos. El primero es que a partir del próximo fin de semana, vamos a estar ofreciendo unos bonos de colaboración. Le vamos a pedir que nos colabore con 2,000 colones y usted con eso le entregamos entonces una acción como esta. Podemos enfocar, ¿qué hago? Voy para allá. Aquí. Entonces le entregamos una acción como esta, donde usted aquí pone los datos, ahí pone el nombre, el número de cédula y el número de teléfono celular, y entonces esto se desprende. Entonces cuando usted quiere este bono, esto lo va a echar en una tómbola, y así cada vez que usted nos colabore con un bono de 2,000 colones, echamos allí. Claramente, entonces si usted nos colabora, nosotros queremos motivar su colaboración. Así que vamos a hacer el 13 de diciembre, vamos a sacar de la tómbola, ¿verdad? Vamos a sacar entonces 6 acciones de estas. Las primeros 5 acciones que saquemos van a ganarse 100,000 colones. Usted sabe lo que es 2,000 pesillos y ganarse 100,000 colones. Bueno, entonces sacamos una, 100,000 colones, otra 100,000, otra 5, 100,000. Y luego sacamos la sexta acción. Esa se va a ganar $500,000 de colones, imagínense, para motivar la colaboración. Claramente voy a sonar un poco así, pero entre más colabore, más opciones de ganarse el $500,000 tiene, ¿verdad? Pero bueno, dice uno, ay, falta mucho todavía para el 13 de diciembre. Es que queremos, para motivar su colaboración también, el 15 de noviembre, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, también sacamos, entonces venimos a la tómbola aquí, misa de 5, sacamos el numerito, 30,000 colones se gana esa persona. Pero bueno, agarramos el numerito y lo volvemos a echar en la tómbola, porque la idea es que en la última del 13 de diciembre todos puedan participar. Entonces a partir del otro fin de semana les voy a contar a los que están lejos cómo pueden hacerlo por un SIMPE, y aquí en la parroquia el miércoles tenemos reunión de consejo, entonces ahí vamos a repartir para que nos ayuden 2,000 colones y todas estas posibilidades también. Johnny les tiene una invitación. Bueno, buenas noches, hermanos. Con mucha alegría les vengo a comentar que estamos a menos de una semana para poder iniciar la catequesis de confirmación. Entonces la invitación es para esos jóvenes que están ahí viéndonos, no sé, primos, sobrinos, no sé, hermanos, conocidos que podamos tener por ahí, para que si está entre 14 años, mayores a 14 años y medio y menores de 18 años, pues que nos puedan acompañar en esta catequesis que va a ser virtual. Entonces la inscripción es lo mismo, va a ser por medio de la página, en la página de la parroquia ahí pueden encontrar un link en el cual se pueden inscribir, o si son de por aquí, pues también pueden hacerlo por medio de la oficina parroquial.
Nosotros estamos pidiendo una cuota voluntaria de 4,000 colones que les agradeceríamos de todo corazón que nos puedan ayudar. Sin embargo, si hay alguno que por la situación económica tal vez no pueda, lo importante es que el joven pueda recibir a Cristo en su corazón. Entonces ahí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. De verdad, estamos a prácticamente nada de iniciar y sé que hablo por todos mis compañeros cuando les digo que estamos muy emocionados. Entonces a esos jóvenes que están ahí que tal vez no saben todavía o no están seguros, pues animémoslo, intentémoslo y pues van a ver que se pueden encontrar y se pueden llevar una sorpresa muy bonita. Muchas gracias. Muy bien, cordialmente invitados. Ya vamos un grupito de 30, leí ahora, ¿verdad? Van 30 muchachos. Imagínense que podamos iniciar esta experiencia tan linda. Vamos a recibir la bendición del Señor. Vamos a pensar también en nuestros hermanos misioneros. Y si no ha aportado usted económicamente, también trate de hacerlo llegar a la parroquia suya, aquí en la parroquia, también para poder aportar a las misiones en los países donde se necesita el aporte material. Vamos a exponer a Jesús. Sencillamente grande, sencillamente hermoso, su amor esplendoroso llenó todo mi ser. Él hizo cielo y tierra, y mares, y a su misma imagen con amor me formó. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, fue a cambio de nada. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea bendito y alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea bendito y alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea bendito y alabado. Gracias, Señor, por este día, por esta jornada. Gracias por tu presencia, por tu amor, por las formas que te inventas, Señor, para hablarme de tu misericordia, de tu perdón, de tu compañía. Las formas que te inventas para recordarme que quieres rescatarme de donde estoy. Gracias por tantas oportunidades que nos das, por tu creatividad, por ser creativo, Señor, y buscar los medios de cómo hablarme, de cómo hacerme entender de tu amor. Gracias, Señor. Hoy quisiera, Señor, yo pedirte que me dieras a mí, nos dieras a la comunidad que me has pedido que acompañe, una fe ciega en ti, Señor, una esperanza que no esté atada a nada, que no tenga condiciones, que si bien nos invitaste a pedir, que mi esperanza no esté atada al cumplimiento de esa promesa. Espero, Señor, que lo definitivo que tú tienes para mí es más grande que lo que yo pienso para mí mismo. Yo quisiera, Señor, pedirte que me ayudes a mí como pastor, a mí como oveja, a crecer también en esa fe. Quisiera pedirte para quienes siguen esta transmisión, quienes
sigue en este momentito de oración esa misma fe. Que podamos tener una certeza en el fondo del corazón que tú actúas, aunque yo no sepa cómo. Ese sea el credo del día de hoy. Aunque yo no sepa cómo, Señor. Aunque yo no sepa de qué manera. Aunque yo no sepa cómo, Señor. Aunque yo no sepa cómo. Aunque yo no tenga idea de cómo. Aunque yo no sepa, Señor. Aunque yo lo que vea son otras cosas, tú actúas aunque yo no sepa cómo. Estás haciendo salvación en mí aunque yo no sepa cómo. Yo miro mi pecado, mi limitación, mi tristeza, veo mi problema, pero tú estás actuando aunque yo no sepa cómo. Y quiero hacer esa fe, Señor, en ti. Aunque yo no sepa cómo. Así le dijiste a Ciro: eres mi ungido aunque no me conocieras. Yo te conozco, Señor. Nosotros te conocemos. Y por eso queremos profesar que tú estás actuando, aunque yo no sepa cómo. Ese problema, tú sacarás algo bueno de allí, aunque yo no sepa cómo. De esa enfermedad tú sacarás algo bueno, aunque yo no sepa cómo. De esa traición tú sacarás algo bueno, tú sacarás salvación, aunque yo no sepa cómo. De ese duelo que estoy viviendo, tú sacarás algo bueno, aunque yo no sepa cómo. De esa bancarrota, de esa quiebra de mi empresa, de mi negocio, Señor, tú sacarás algo bueno para mi salvación, que yo no sepa cómo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendícenos a los que siguen esta transmisión a través de esta ventana de bendición, esta pantalla. Bendícenos, Señor. Creo que tú actúas, Señor, aunque yo no sepa cómo. Sientes que has nacido y si en media tempestad sientes que algo te hace falta, es amor, te hace falta el amor. Si al reír quieres llorar, si al andar te ves perdido y si estás en soledad, sientes que algo te hace falta, es amor, te hace falta el amor. Y es que el amor de aquel que un día murió nos lo entregó clavado en una cruz. Nos enseñó que cuando se aprende a amar, todo dolor resucita en él y nace un nuevo amor. Y es que el amor de aquel que un día murió nos lo entregó clavado en una cruz. Nos enseñó que cuando se aprende a amar, todo dolor resucita en él y nace un nuevo amor.
quieras hablar con un corazón sencillo, cuando quieras levantar con tu mano al que ha caído es por amor. Hoy vive en ti el amor. Y es que el amor de aquel que un día murió nos lo entregó clavado en una cruz. Nos enseñó que cuando se aprende a amar, nos lo entregó clavado en una cruz. Nos enseñó que cuando se aprende a amar, todo dolor resucita en él y nace un nuevo amor. Y es que el amor de aquel que un día murió nos lo entregó clavado en una cruz. Nos enseñó que cuando se aprende a amar, todo dolor resucita en él y nace un nuevo amor. No podemos irnos, si hoy hemos hablado de fe, de esperanza y amor, no podemos irnos sin saludar a quien su fe es totalmente sin evidencias. Serás madre. La evidencia decía que no. La biología decía que no. No podemos despedirnos sin saludar a quien su amor era sin mérito. Dice que estuvo reunida con los discípulos, esperando el Espíritu Santo. Sí, con los discípulos, con los mismos que abandonaron a su hijo, con los mismos cobardes que abandonaron a su hijo. Ella está allí orando, pidiendo al Espíritu porque su amor era sin mérito. No podemos irnos sin saludar a quien su esperanza era sin ataduras. Hágase en mí según tu palabra, dijo ella. Qué bien nos hace frente al Hijo hablarle a la Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros.